Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Bueno, William Calderón no está, se ha debido someter a unos chequeos médicos que seguramente saldrán muy bien para tenerlo con nosotros, si Dios quiere, muchos años más. Ayer en el Congreso de la República hubo un agarrón monumental entre Roy Barreras y Germán Barón Cotrino. Roy Barreras, el sirviente de Santos en el partido de la U, y Germán Barón Cotrino, el hombre más claramente destacado en el partido Cambio Radical, el de Germán Vargas Lleras. Y Roy Barreras decía, bueno, ¿dónde está Vargas Lleras? Que se pronuncie Vargas Lleras y que se pronuncie el Partido Radical. ¿Dónde está? Y esa es una pregunta que les hago a ustedes, queridos compañeros de la mesa. ¿Dónde está políticamente Germán Vargas Lleras? Porque este tema de la paz, de los acuerdos con las FARC, no los ha apoyado. Entonces viene el tema de la reforma tributaria, se hace a un ladito una Verónica acompañada con una revolera muy linda y se hace así a un lado y tampoco asume la responsabilidad política de la reforma tributaria. ¿Dónde está Germán Vargas Lleras? ¿Usted qué cree, Santiago? Pues, doctor Londoño, yo creo que Vargas Lleras le pegó un coscorrón al gobierno nacional. Porque fíjese cómo él sí salió a criticar abiertamente la reforma tributaria cuando le iban a poner impuestos a la vivienda de interés social y prioritaria. Pero lo que yo sí le puedo decir es que él está profundamente en contra de esta reforma, no porque la conozca ni nada, sino porque ya está a puertas de dejar el gobierno para aspirar a la presidencia, y a todo al que se le atraviese como que le pega un coscorrón de mar. Sí, ya contaremos esa anécdota increíble donde Vargas Lleras terminó por darle un coscorrón a uno de sus escoltas. Pero retomando el tema, doctor Fernando, de lo que sucedió ayer en la plenaria, sobre las 7 de la noche, era un verdadero espectáculo ver cómo cuando se iba a votar el IVA del 19%, subir el IVA al 19%, Roy Barreras la emprendió contra Cambio Radical, que había presentado distintas proposiciones en contra de aumentar el IVA. Pero un momento, acuérdese de Mar que Roy Barreras era representante a la Cámara por el Valle por Cambio Radical. Eso se lo recordó Germán Barón Cotrino en medio del debate, después de la andanada de Roy Barreras. ¿Qué es lo que dice Roy Barreras? Palabras más, palabras menos en medio del debate. Le dice a Cambio Radical que le extraña esa postura que están teniendo, porque recuerden ustedes, son parte del gobierno, de la unidad nacional, el vicepresidente de la República es Germán Vargas Lleras, y lo natural es que estemos todos en la misma línea, o sea, votando favorablemente la reforma tributaria. Roy Barreras le recuerda a Germán Barón Cotrino que el vicepresidente, el jefe de su partido, es el hombre que es muy gobiernista para querer tener en sus manos el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, pero que para estos temas ahí se esconde. Pero fíjese usted, Mar y doctor Londoño, a mí me llama mucho la atención la posición de Roy Barreras, porque mire, cuando en la reforma política de 2009 se aprueban 2 meses para que los congresistas en ejercicio puedan cambiar de partido sin tener que dejar su curul, Roy Barreras pasa de Cambio Radical al partido de la U. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque Cambio Radical estaba en contra de la segunda reelección del presidente Uribe y Roy Barreras estaba a favor, y entonces decide pasarse a la U. Y en la sentencia de la Corte Constitucional de Mar, donde declaran inexequible el proyecto de ley que convocaba referendo, una de las razones que alega la Corte es que esos 4 representantes a la Cámara de Cambio Radical que cambian de partido, entre ellos Roy Barreras, lo hicieron solamente para irrespetar la decisión de la bancada y poder votar a favor del proyecto que convocaba referendo. De manera que usted ahí lo tiene. Roy Barreras, en últimas de Mar, es el típico senador que va a estar con el gobierno sin importar quién esté en el gobierno. Santiago, doctor Londoño, es que se lo dijo Germán Barón Cotrino, cuando Roy Barreras salió con semejante andanada, Barón Cotrino le dijo muy molesto, le dijo, qué pena, senador Roy, pero es que yo sí tengo que recordar que usted es un hombre de presidente. De acuerdo. El presidente que esté de turno, usted estuvo aquí, le dijo en Cambio Radical. Usted estuvo allá, señaló el lado de Centro Democrático.
Pero por cosas de la vida, como el presidente no es otro, sino el que hay ahorita, usted está ahí donde está sentado, o si no estaría allá a la derecha, con el Centro Democrático. Claramente lo describió en 2, 3 palabras, y mientras Germán Barón Cotrino le decía esto, el ministro de Hacienda hacía caras y miraba a Roy Barreras. El caso es que después de este encontrón, después de esta pelea entre Roy Barreras y Germán Barón Cotrino, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aplaude prácticamente a Roy Barreras, cosa que dejó muy molesto a Germán Barón Cotrino y terminó por retirarse con toda su bancada. Oiga, doctor Londoño, se apagó el sistema de Mar, se apagó el sistema, se perdieron unos votos, repetían la votación, el presidente del Senado decía vamos a votar y luego entonces no porque el sistema había fallado. ¿Cómo fue esa vaina? Pues hasta palabrotas hubo de parte del presidente del Senado, quien se estresó muchísimo porque llegó al recinto, estaba el ministro Cárdenas, estaba el ministro Juan Fernando Cristo, estaba el ministro Aurelio Iragorri, Rinchi. Estaba el secretario de Presidencia, Luis Guillermo Vélez. Sí, señor. ¿Y me falta alguno? A ver. ¿Y los viceministros? Todos estaban allá metidos. Pues estaba el alto gobierno en el recinto ayudando a hablar con los congresistas. Entonces un ministro se repartía aquí a los del Polo para hablarles, otros allá los del Centro Democrático, los de la U. Mejor dicho, esto era una cosa impresionante y muchas veces el sistema falló. Dijo el secretario El Hash en algún momento, es que se recalentó el sistema. Entonces, se recalentó el sistema, doctor Londoño. ¿Cómo le parece? Se recalentó el sistema. ¿Qué tal? Era lo que faltaba. No, perdóneme que me ría, pero es que eso solamente pasa acá. No, ¿y qué pasó? No, se recalentó el sistema. Era verdad, porque es que había una presión enorme por parte de Mauricio Liscano, quien solicitaba de manera, inclusive ya muy altanera, al secretario que por favor abriera el registro, pero ábralo ya, ábralo, porque tenemos que empezar a votar. Y entonces pues se volvía eso una presión enorme. El Hash o el secretario suplente le decía, un momento, presidente, que el sistema está abriendo. O sea, eso tiene un proceso lógico, matemático, algorítmico, que requiere de unos tiempos, y eso no es se hizo y punto, apareció. No, eso tiene, tranquilo, cálmese. Pero a ver, rápido. Y el ministro Cárdenas presionando muchísimo allá desde el púlpito. El caso era que venía aplauso iba, aplauso venía. El ministro decía, este artículo, el 183, hay que votarlo positivo, o hay que votarlo negativo, neguemos esa proposición, aprobémosla. Así se manejó el debate. No, pues eso fue la aplanadora santista. Y doctor Londoño, yo creo que lo mismo están haciendo, pues ya lo hicieron con la ley de amnistía de Mar, y lo van a hacer también con el conjunto de medidas que tienen que aprobar para la implementación del acuerdo. Pero hay una congresista de Mar, nos recordaba ahora, Ros Lehtinen de Mar, ¿qué fue lo que ella dijo o cuál fue la carta que escribió? Porque es que el nuevo presidente es Donald Trump, doctor Londoño. Esta es la gran noticia, les cuento, la gran noticia. Pues resulta que la congresista Ilena ha dicho lo siguiente, que el Departamento de Estado, en una carta que ella le envió al Departamento de Estado, este departamento debe asegurarse que la guerrilla de las FARC continúe siendo designada, primero, como una organización terrorista extranjera. Segundo, que las extradiciones desde Colombia que se piden por parte de los Estados Unidos contra miembros de la guerrilla de las FARC se mantengan también. Y que el líder de las FARC, alias Simón Trinidad, debe quedar en prisión donde pertenece. Palabras textuales. Es una carta que ella acompañó con las firmas de Albio Cires, de Mario Díaz Balar, de Carlos Curbelo, de Ted Yoho y de Ron DeSantis. Estos son los congresistas que han pedido entonces, pues, ponerle la cara, darle una mirada al débil proceso con la guerrilla de las FARC, así lo han llamado. No, eso es la noticia. Débil proceso. Ay, Dios Preocupados, mío. doctor Fernando, por el tema del narcotráfico, de la cocaína, y dice Elena en su carta, nos preocupa a muchos que ese proceso que Estados Unidos ha adelantado con el gobierno de Colombia durante tantos años se pierda, porque lo que estamos viendo ahora mismo es un significativo aumento en la producción de coca en Colombia. Y no solamente eso, sino que ese acuerdo débil al que se llegó con las FARC va a permitir que esos terroristas se postulen para un cargo en el gobierno nacional. Gravísimo, y doctor Londoño, no olvidemos que Trump
quien ya fue elegido por el colegio electoral como presidente, Trump llega con un gabinete bastante conservador, mayorías en Cámara y en Senado, mayorías en las gobernaciones, y su nuevo fiscal general va a ser muy probablemente confirmado por el Senado de los Estados Unidos, que es Jeff Sessions, que es un ultraconservador que siempre ha mantenido la línea dura en la lucha contra las drogas. Esto se les puede enredar. Y contra el comunismo. Y a propósito del comunismo, levantemos un poco la mirada para dirigirla hacia nuestros hermanos venezolanos. Nuestros hermanos venezolanos van a pasar la más amarga Navidad de todas sus vidas. Nuestros hermanos venezolanos no tienen bienes elementales para la supervivencia que puedan comprar en los supermercados y en las tiendas. No tienen elementos quirúrgicos, ni médicos, ni hospitalarios de ninguna naturaleza. Si se enferman, no hay quien los atienda ni dónde los atiendan. Nuestros hermanos venezolanos no tienen un trabajo digno, no tienen nada. Están en un proceso, pues en un proceso no, ya lo culminaron, de pauperización irredimible. Y no solamente eso, sino que ahora no tienen moneda. Ustedes saben si aparecieron los sustitutos de los bolívares, de los billetes de 100 bolívares, o no han llegado todavía al mercado. No han llegado todavía. Se anuncia que llegan el lunes, pero no han llegado. Y le tengo un dato sobre eso. Ayer tuve un almuerzo con un colega cuya esposa es venezolana y me decía que hay un gran run en Venezuela de que el 25 o 26 de diciembre se suspendería la Asamblea Legislativa y que entonces el cuarto poder, que en Venezuela se llama el poder popular, asumiría todas las funciones del legislativo y quedaría ya sin efecto cualquier responsabilidad de la Asamblea. ¿Cómo le parece? No, pues es que eso ya se hizo, desde que a la Asamblea la declararon en desacato. Lo que la Asamblea haga o debe o deje de hacer, pues no tiene significado ninguno. Y a propósito, a Venezuela también la salpica el caso de Odebrecht, que reconoce Odebrecht haber pagado cerca de 100 millones de dólares en coimas en Venezuela, por contratos que no sabe uno cuáles son, porque en Venezuela no se está ejecutando nada y no se está construyendo nada, pero sí pagaron 100 millones de dólares en coimas. Y oigan, la noticia, nadie le ha puesto atención, ya en los Estados Unidos pusieron presos a 2 venezolanos de apellidos Díaz, padre e hijo, que fueron sorprendidos enviando más de 100 millones de dólares, giros de más de 100 millones de dólares a funcionarios chavistas venezolanos. Ya empezó la cacería de las fortunas de venezolanos en los Estados Unidos. ¿No habían notado ustedes ese detalle? No. Que se tengan finos todos los señores del el cartel del sol, ¿no? El cartel de los soles. Y los boliburgueses, porque es que esos 100 millones de dólares, esos no se entregan en Venezuela. Qué bueno. Eso se transfiere a Panamá o a los Estados Unidos o a las Canarias o a cualquiera otra. Qué bueno hubiera sido tener a Walid Macleda en los Estados Unidos y no en Venezuela, donde lo desaparecieron, porque nunca más supimos qué pasó con él. Nunca más. Ah, pero es que como Colombia no tiene tratado de extradición con los Estados Unidos. Ah, ¿verdad que no? Eso fue lo que dijo el presidente Santos cuando le dijeron, bueno, ¿y por qué no manda a Walid Macleda a los Estados Unidos? Dijo, porque no tenemos tratado de extradición con ese país. Ah, pero sí lo tienen para pedir la extradición de Andrés Felipe Arias. Para eso sí existe el tratado de extradición. Hombre, este presidente, perdónenme, es que tratar a un presidente es muy duro, pero hay que hacerlo. Este presidente es un payaso. Sí, que sea serio. Y no le da pena contradecirse de esa manera tan brutal. Pero por favor, ¿existe o no existe el tratado? Y el mes pasado, en noviembre, su ministro de Justicia lo ratificó en declaraciones públicas. No hay tratado de extradición con los Estados Unidos. Cuando le preguntaron por qué no extraditaba a los miembros de las FARC acusados de narcotráfico y solicitados por cortes de los Estados Unidos, ¿por qué no los manda para allá? Ah, no, es que no hay tratado de extradición con los Estados Unidos. Pero para Andrés Felipe Arias sí hay tratado. ¿Qué dijo la Cancillería? Le pide al gobierno de los Estados Unidos que le mande a Andrés Felipe Arias en desarrollo del tratado de extradición que no existe. Sí, ¿Ah? eso sí no tiene.
Bueno, en otras palabras, Santos le hizo un favor a Nicolás Maduro, su amigo, quien a su vez le hacía un favor con la guerrilla de las FARC en La Habana, no extraditando a Walid Maqueda a los Estados Unidos porque se hubiera desbaratado y se hubiera conocido toda esa olla podrida de narcotráfico y corrupción que acabó con Venezuela. Sí, Bueno, el socialismo del siglo A mí, XXI. ¿sabe qué me llama la atención? Fíjese cómo necesitamos que una corte en Nueva York defina estos asuntos para que en América Latina las autoridades abran los ojos y se den cuenta lo que todos vemos a la luz del día, que es la corrupción campante y sonante en todos los países de la región, pero no, necesitamos es que algún juez en los Estados Unidos se dé cuenta del asunto para que ahora sí todos empecemos a reaccionar. Y doctor Londoño, no nos digamos mentiras de mar. 11 millones de dólares, esos son más o menos 30.000 millones de pesos que Odebrecht reconoce haber pagado en sobornos en Colombia. Pero tenemos un fiscal que dice que la corrupción se lleva 20 billones, 7.000 millones de dólares. Bueno, ¿y a quién le pagó Odebrecht esas coimas? Que lo digan, que lo digan. Es decir, nos vamos a retraer ante eso. ¿A quién le pagó Odebrecht 30.000 millones de pesos para que le dieran contratos? Que lo digan. El presidente Uribe salió muy dispuesto a enfrentar la responsabilidad que le corresponda como jefe de un gobierno si alguno de sus funcionarios recibió ese dinero o parte de ese dinero. Que Santos haga lo mismo. A ver, no engañen a la gente, no engañen al pueblo. Averigüen de verdad esa plata a quién llegó. Como necesitamos saber a quién llegó la plata que repartió el presidente de la Asociación de Fútbol, Bedoya. Él ya reconoció eso ante las Cortes de Nueva York. Ya lo dijo, sí, señor. ¿Ah? Ahora nos tiene que decir a quién, con nombre y apellido. ¿A quién? Claro, claro. Pero ¿por qué estas cosas de hablar de la gente como el otro día que se habló de no sé qué entuerto y con dos empresarios cuyos nombres nunca salieron a la luz? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el tapen? Ay, qué falta hace Laureano Gómez. Por ahora el presidente Uribe le dice al presidente Santos, usted hable de la reunión que tuvo con los directivos de Odebrecht en Panamá. Cuente qué fue lo que se dijo allá y qué sabe usted de los sobornos y de todo el prontuario que tenía esa compañía. Dígalo, pero pues hay silencio. Demar, pero lo triste es que en estos días me decían una canción que para usted escriba la política colombiana y yo decía, Sorondongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, porque se han dado cuenta cómo todos se pasan la pelota, Demar. Entonces yo no fui. Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio a Burundanga, le hincha los pies. Así es. Ahí terminó. Hablando de Bernabé y de Borondongo y cómo le dan unos a otros, yo sí no puedo dejar pasar este momento para contar esta noticia muy al oído. Resulta que todos conocen de ese genio y ese carácter, o más bien mal carácter que tiene el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Lo hemos visto gritando a alcaldesas, lo hemos visto gritando a concejales, lo hemos visto tirando las puertas de su carro, pero la verdad no habíamos visto o bueno, yo por lo menos no había visto el espectáculo. Vargas Lleras, en una caminata que hacía por las calles de Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba, en medio de un aguacero tenaz y con una sombrilla en mano, estaba pues caminando por la calle encharcada y las señoras, los señores se le acercaban a la fotografía, pues medio del aguacero, a la fotografía, y Vargas Lleras estaba bastante disgustado con la situación. Llega un punto en que uno de sus escoltas, para poder hacer el cerco, para que no se le acercara la cantidad de personas que venían, terminó por pisarlo. Vargas Lleras, su reacción fue la siguiente: le pegó un sombrillazo y no contento con el sombrillazo, le pegó un coscorrón también. Un coscorrón en la cabeza. Uno ve el video, doctor Londoño, y francamente uno dice, este no puede ser el vicepresidente de la República. Es decir, a uno de los escoltas que en últimas arriesgan la vida por protegerlo, precisamente cuando iba, y en el video se ve clarísimo, cuando iba a tratar de mover a una de las personas que se le acercaba al vicepresidente de la República, sin culpa, de manera sin intención, le pisa un pie y entonces le zampa un puño en la cabeza, un coscorrón en la cabeza. ¿Cómo le parece, doctor Londoño? Bueno, ese es Vargas Lleras, lo conocemos suficientemente, ese es su estilito. Dijo un oyente nuestro, doctor Fernando, si a coscorrones trata a su escolta, ¿cómo tratará al país? Y yo sí quisiera, doctor Londoño, cambiar de tercio y pasar a un tema internacional de la mayor gravedad.
y es que ya denunciaron en España, y la policía lo está investigando, que el partido Podemos de Pablo Iglesias recibió más de 5 millones de dólares vía Irán a través del canal de televisión Hispan TV, donde Pablo Iglesias, que es este líder de los comunistas españoles, que obtuvo más de 60 asientos en el Congreso de los Diputados de España. Y entonces hay otro video por ahí en las redes donde él dice, sí, si Irán quiere dar una plata para que se promuevan las ideas de izquierda, ¿por qué no recibírselas? ¿Cómo les parece? Claro, él recibe plata de aquí y de allá y de acullá. Ese es el hombre de Podemos. Como también es bueno seguirle la pista al señor Santiago, que es amigo de Pablo Iglesias y que es muy del Partido Comunista Español y que está aquí en Colombia sentando cátedra. Este es el único país del mundo que le permite a un español bandido, comunista, reconocido como amigo de Podemos, que venga a hacer política y hacer la paz en Colombia, al lado de Álvaro Leiva. Son los dos próceres. Los dos próceres de la paz en Colombia son Álvaro Leiva y Enrique Santiago, los que están organizando la famosa Justicia Especial para la Paz. Y la reforma agraria, doctor Londoño, porque también están metidos de lleno ahí. Bueno, y la reforma agraria, vamos a hablar ahora con una persona que conoce muy de cerca el tema agrario colombiano para que nos diga de dónde van a salir las 3 millones de hectáreas con vocación agrícola que se van a repartir en Colombia. Bueno, eso está dicho en el acuerdo final. Claro, no nos lo estamos inventando. Reforma Rural Integral. Porque son 7 millones de hectáreas adicionales que se van a formalizar. Pero no solamente se van a formalizar en los predios que existen, sino que se van a ampliar esos predios en la medida en que sea necesario para formar unidades agrícolas familiares o comunitarias suficientes para mantener a las personas. Luego, ahí va a haber otros milloncitos de hectáreas que le van a quitar a la gente. ¿A cuál? En un minuto estará José Félix Laforí, presidente de Fedegan, para que hablemos de este tema que se nos vino ya encima. Esto es un hecho. Esto es un hecho. Contra la Constitución, contra la voluntad del pueblo colombiano, contra todo. El señor Santos y sus compinches de las FARC se van a tomar el campo colombiano. En un minuto, José Félix Laforía estará con nosotros en la hora de la verdad. Y les hablábamos al oído. Al oído. Son las 7:43 de la mañana.